Hola a todos, qué gusto que nos acompañen en esta presentación visual. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más intensos y, la verdad, más antiguos en el mundo de la defensa personal: pistola semiautomática o un revólver clásico. Si alguien está pensando en protegerse de manera responsable, seguramente ya se dio cuenta de que la cantidad de información técnica, los mitos y las opiniones encontradas allá afuera es, bueno, bastante abrumadora. Así que hoy vamos a dejar totalmente de lado las preferencias personales y nos vamos a enfocar puramente en los datos, la mecánica y cómo funcionan realmente estas herramientas en el mundo real. ¡Arranquemos! Para que todo quede súper claro y fácil de seguir, dividimos este análisis en 4 partes. Empezaremos con el dilema de la defensa. Luego pondremos los conceptos técnicos en perspectiva. Pasaremos a un análisis de factores clave. Y cerraremos con algo importantísimo: la necesidad del entrenamiento. Punto número 1. El dilema de la defensa, y esa opción clásica para quienes recién empiezan. Bien, adentrémonos en esto. Ocurre que, cuando buscamos protección personal, casi siempre nos topamos con esta especie de bifurcación entre la historia y la tecnología. Por gran parte del siglo XX, el rey indiscutible fue el revólver .38 Special, y la verdad, históricamente ha sido la recomendación automática para los principiantes. ¿Por qué? Pues por su absoluta e innegable simplicidad. Con un revólver de doble acción, literal, no hay seguros externos con los que pelear, no hay correderas que jalar, nada de procesos complicados. Básicamente, se apunta y se presiona el gatillo. Si un cartucho falla, cero estrés, simplemente se vuelve a presionar el gatillo y el cilindro gira al siguiente cartucho. Es un mecanismo súper transparente y directo. Pero claro, del otro lado del ring tenemos a la pistola semiautomática de 9 milímetros. Hoy por hoy, este se ha consolidado como el estándar moderno tanto para las fuerzas policiales como para los civiles, y su éxito se basa en 2 revoluciones gigantes. Primero, los cargadores. Estamos hablando de pasar de 6 tiros a 13, 15 o incluso más cartuchos. Y segundo, su sistema de recarga, que básicamente usa la misma energía del retroceso al disparar para botar el casquillo vacío y meter uno nuevo en la recámara, todo de forma automática. O sea, en términos de capacidad y recarga rápida, es una ventaja tremenda. Pasemos al punto 2. Conceptos técnicos en perspectiva. O, en otras palabras, vamos a desmitificar un poco toda esa jerga que suena tan complicada. Si uno se mete a Internet, va a ver que las discusiones sobre balística se ahogan rapidísimo en fórmulas matemáticas y peleas eternas sobre el famoso poder de detención. Pero, a fin de cuentas, todo se reduce a la energía cinética, es decir, cuánto pesa el proyectil y qué tan rápido va. Imagínense esto como un accidente de tráfico. Un proyectil de 9 milímetros es más livianito, pero viaja a una velocidad brutal, a veces superando los 1150 pies por segundo. Es como si un auto deportivo muy ligero chocara a altísima velocidad. El daño es por ese impacto súper súbito y violento. Por otro lado, un proyectil de revólver suele ser más pesado y viajar más lento. Sería más bien como un camión de carga pesada moviéndose a velocidad media. Su impacto se da por la inercia, por esa masa enorme empujando hacia adelante. Las 2 opciones son devastadoras, obvio, simplemente funcionan con principios físicos distintos. El otro concepto técnico que es vital aquí es el peso del gatillo. Fíjense, un revólver de doble acción obliga al dedo a hacer 2 cosas: jalar mecánicamente hacia atrás una pieza interna pesada, que es el martillo, y luego soltarla. Esto exige entre 10 y 12 libras de pura fuerza física. Es bastante pesado. Piénsenlo como manejar un auto antiguo con transmisión manual. Requiere esfuerzo físico deliberado en cada cambio. En cambio, las pistolas semiautomáticas usan sistemas donde el gatillo se siente muchísimo más suave y corto. Es más como pisar el acelerador de un auto automático. Esta diferencia técnica es fundamental porque bajo estrés un gatillo más ligero ayuda mucho a la precisión de alguien que no tiene tanta experiencia. Ahora sí, llegamos a la sección 3, el análisis de los factores clave con una comparación súper objetiva, lado a lado. Y esto ilustra de manera brillante la necesidad de poner toda esta teoría en una balanza súper práctica. Empezando por la fiabilidad. Aquí el revólver gana por goleada. Su diseño cerrado perdona si la munición no está en perfecto estado o si hubo descuidos con el mantenimiento. La pistola, al tener tantas piezas que se mueven, puede sufrir bloqueos complejos que dejan a la persona sin opciones en un mal momento.
Pero ojo, si miramos la capacidad de fuego, la pistola arrasa. Ofrece fácilmente el triple de munición que los clásicos 5 o 6 tiros del revólver. Y por último, para llevarla oculta en el día a día, las pistolas modernas son planas y se esconden súper fácil bajo la ropa. El revólver tiene ese cilindro gordito que abulta un poco más, aunque bueno, siempre hay modelos de cañón corto que ayudan a mitigar ese problema. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra y entendamos el contexto del mundo real. Según las estadísticas y reportes de profesionales, la gran mayoría de los encuentros de defensa ocurren cerquísima, a distancias entre 0 y 10 metros. Y hay un dato loquísimo aquí. Cuando el ritmo cardíaco pasa de los 115 latidos por minuto por pura adrenalina, en un estado de pánico, nuestra motricidad fina, esa capacidad para hacer movimientos delicados, prácticamente desaparece. Es por esto que, en la vida real, cosas como la ergonomía, que no haya que estar pensando en seguros y que la herramienta se pueda llevar cómodamente oculta, pesan muchísimo más que el alcance teórico del equipo. Y así llegamos a la sección 4, la importancia del entrenamiento. Porque seamos honestos, todo el hardware del mundo es irrelevante si no existe la mentalidad adecuada. Podríamos quedarnos horas discutiendo sobre capacidades y mecanismos, en serio, pero la cruda realidad es que todas estas piezas de ingeniería no sirven de nada si no hay preparación mental y técnica. Miremos cómo lo hacen los profesionales. Por ejemplo, en las directrices oficiales del Manual de Armamento del IMPEC en Colombia. Cuando ellos entrenan a su personal, créanme que no pierden tiempo debatiendo si es mejor la pistola o el revólver. Para nada. Ellos invierten el grueso de sus recursos en crear protocolos inquebrantables de seguridad, en enseñar a corregir fallas en la oscuridad y en cómo manejar el equipo bajo niveles altísimos de presión. De hecho, de esos manuales salen 4 reglas universales que son innegociables y aplican independientemente del mecanismo que se elija. 1. Siempre, pero siempre, tratar la herramienta como si estuviera cargada. 2. No confiar en la palabra de nadie. Uno mismo debe verificar la recámara visual y físicamente. 3. El dedo va completamente estirado y fuera del gatillo hasta el segundo exacto en que se ha tomado la decisión de disparar. Y 4. Jamás dirigir el cañón hacia algo que no esté dispuesto a destruir. Si alguien rompe estas reglas por falta de memoria muscular, la verdad pierde total importancia qué calibre tenga en la mano. Para que este concepto quede bien grabado, les comparto una frase increíble del experto Jeff Cooper, que se cita muchísimo en estos foros. Dice así: tener un arma y pensar que estás armado es tan estúpido como comprarte un piano y pensar que eres un músico. Dio en el clavo. Cualquiera puede adquirir una herramienta de titanio o polímero de alta gama, pero la seguridad al desenfundar, el control del retroceso y, sobre todo, la capacidad de tomar una decisión de vida o muerte en fracciones de segundo bajo un estrés brutal, eso solo se compra con horas interminables de práctica deliberada. Así que cerramos este análisis con la pregunta del millón. Al final del día, tanto el confiable revólver clásico como la moderna pistola de alta capacidad van a cumplir su función mecánica, siempre y cuando quien opera la herramienta cumpla la suya. Analizando el día a día, los presupuestos y el tiempo libre, la verdadera interrogante que hay que plantearse es: ¿existe realmente la disciplina y la preparación para entrenar de forma constante con la herramienta elegida? Responder esa pregunta con total honestidad es la única guía realista para la defensa personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.